Bueno, mucho gusto. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, soy residente de primer año y hoy vamos a hablar de celulitis orbitaria. Ahí. Bueno, entonces tenemos que la celulitis orbitaria es una infección que afecta el contenido de la órbita, afecta la grasa y los músculos extraculares y se presenta cuando la infección es posterior al septum orbitario. Es importante diferenciarla de la celulitis preseptal o también conocida como celulitis periorbitaria, que es una infección de los tejidos subcutáneos situados delante del septum. En esta no hay compromiso del globo ni de la órbita, es leve y pues pocas veces lleva a complicaciones. Y es mucho más común que la celulitis orbitaria. Usualmente esta celulitis preseptal se da por trauma, infección de la dermis secundaria a picaduras, laceraciones, orzuelos, entre otras patologías. Entonces tenemos que la órbita es una estructura en forma de cono que se localiza de manera horizontal con el vértice situado hacia el cráneo y está compuesta por 7 huesos, que son el frontal, el cigomático, el esfenoides, el maxilar, el palatino, el etmoides y el lagrimal. Entonces vamos a tener, ahí un momento, por favor. Bueno, qué pena. Entonces tenemos que está rodeada por senos paranasales. Está rodeada por senos paranasales. Tenemos acá arriba el seno frontal, abajo el maxilar y el seno esfenoidal, etmoidal, perdón. Entonces el seno etmoidal se separa de la órbita por una lámina delgada llamada la lámina papirácea y esta tiene unas perforaciones a través de las cuales pasan los nervios y los vasos sanguíneos y también tiene unas fenestraciones naturales llamadas dehiscencias de Zuckerkant y esta es la vía más común de infecciones. Entonces tenemos que el septum orbitario es una lámina membranosa que se extiende desde el periósteo de la órbita hasta la placa tarsal y forma el límite anterior del compartimento orbitario. Por allí pasan las venas orbitarias superiores e inferiores y estas venas no tienen válvulas y drenan directamente al seno cavernoso. Entonces esto facilita el paso de las infecciones orbitarias directamente a estructuras intracraneales. Y también asimismo, pues los dientes están conectados por el drenaje venoso, entonces algunas patologías dentales pueden producir inflamaciones orbitarias. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que se presentan 1,6 niños por cada 100.000 habitantes y en adultos es 0,1 por cada 100.000. La edad promedio de presentación es entre los 19 y los 25 años, pero es mucho más frecuente en niños menores de 15 años por la inmadurez del sistema inmune. En cuanto al género, se dice que la distribución es igual en hombres y mujeres, eh, pero hay estudios que demuestran que es mayor en hombres, posiblemente debido pues como a las labores y trabajos que estos desempeñan. Y tenemos que la enfermedad tiene una duración promedio de 4 días y una estancia hospitalaria de 7 días, pero en países en vía de desarrollo los síntomas duran hasta 10 días y la estancia hospitalaria es hasta 13 días. Entonces, la celulitis orbitaria es una complicación poco común de las rinosinusitis bacterianas, pero estas son las causantes de la mayoría de los casos, presentándose concomitantemente en el 86 al 98%. Y son mucho más frecuentes cuando se presenta una sinusitis etmoidal o cuando hay una pansinusitis. Y pues esto puede ser secundario a cirugías oftalmológicas, a la aplicación de la anestesia perivulvar, la presencia de trauma ocular, una dactiocistitis, infecciones de los dientes como las caries o patologías del oído medio y de la cara. Y en cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos ser hombre o presentar sinusitis recurrente, traumas de cara de cráneo, picaduras de vectores o ausencia de vacunación de Haemophilus influenza. En cuanto a la microbiología, pues usualmente es difícil identificar el patógeno. Usualmente solo se toma el cultivo si el paciente va a ser llevado a cirugía para el drenaje de algún absceso y esto nos serviría para guiar el tratamiento antibiótico, pero algunos estudios han demostrado que el cultivo solo es positivo en el 33% de los niños menores de 4 años y solo en el 5% de los adultos. Entonces vamos a tener que los principales microorganismos causantes de estas infecciones son el Staphylococcus aureus, ya sea meticilino sensible o resistente, el Streptococcus pneumoniae. Cuando se trata de trauma, pues puede ser por aureus o piógenes, y cuando es ontogénico, aerobios o anaerobios, al igual que niños mayores de 10 años. Y si es en menores de 10 años, pues hay que sospechar aerobio.
Hay de pronto algunos otros microorganismos que son poco comunes, como son las fusobacterias, el peptostreptococo y algunos bacilos gram negativos, como las pseudomonas, la Klebsiella y la Xylella corroens. Y también hay que tener en cuenta que en ocasiones estas infecciones pueden ser polimicrobianas con combinación de bacterias aerobias y anaerobias. Tampoco hay que dejar de lado los hongos, a pesar de que las bacterias son las principales causantes de la infección, pues puede haber casos de infecciones por hongos llegando a causar mucormicosis o aspergilosis. Y estas pueden causar infecciones orbitarias invasivas que pueden ser potencialmente mortales. Entonces es importante tenerlas en cuenta en pacientes inmunocomprometidos y la mucormicosis principalmente en pacientes con cetoacidosis o acidosis renal. Y también es importante no dejar de lado las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, sobre todo en pacientes vulnerables y en medios con alta tasa de infección, como lo es nuestro país. Tenemos entonces también la clasificación de Chandler, que esta determina las complicaciones orbitarias por sinusitis aguda basadas en la localización y la severidad y se divide en 5 grupos. Entonces, en el grupo 1 tenemos la celulitis preseptal, en el grupo 2 la orbitaria, y ya luego tenemos las complicaciones que sería el absceso subperióstico, que es una colección de material purulento entre el hueso y la periórbita, el 4 el absceso intraorbitario y el 5 la trombosis del seno cavernoso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante distinguir una celulitis preseptal de una celulitis orbitaria, porque estas dos condiciones tienen implicaciones completamente diferentes. Ambas, entonces, por lo tanto, pueden causar dolor ocular, edema y eritema palpebral, pero la celulitis orbitaria, al causar inflamación y edema de los músculos extraoculares y el compromiso de la grasa, pues genera dolor con los movimientos oculares, proptosis, oftalmoplegia con o sin diplopia. Y pues la quemosis puede estar presente en ambas, es mucho más común en la celulitis orbitaria, al igual que la fiebre y la leucocitosis, que son mucho más marcadas en la celulitis orbitaria. Raramente pues habrá compromiso de la agudeza visual y ceguera, y estas pues derivadas de la inflamación o isquemia del nervio. En cuanto al examen físico y las ayudas diagnósticas, pues es fundamental realizar un examen físico oftalmológico completo, pero no solo oftalmológico, porque en este caso también es fundamental tomar los signos vitales del paciente, palpar los ganglios del cráneo y los cervicales, evaluar signos meningios y el estado de conciencia para poder determinar entonces el estado completo del paciente. Las ayudas diagnósticas que usualmente se usan son el hemoleucograma, los hemocultivos. Hay que cultivar pues todas las secreciones, ya sea de un absceso o de la secreción nasal secundaria a la sinusitis, solicitar las neuroimágenes como son el TAC o la resonancia y en ocasiones pues hasta es necesario realizar una punción lumbar. Vamos a hablar un poco de las complicaciones. Entonces hay diferentes tipos de complicaciones. Están las del nervio óptico, que pueden ser causadas por infiltración inflamatoria, compresión mecánica, compresión vascular o edema o atrofia óptica. Entonces puede ser la neuritis óptica. Hay otras complicaciones vasculares que pueden ser secundarias a isquemia resultante de tromboflebitis a lo largo de las venas orbitarias o una compresión que provoca la oclusión de la arteria central de la retina. Entonces, se ha detectado que puede haber pérdida de la agudeza visual en el 3 al 11% de los pacientes y el 1 al 2% pueden morir. En cuanto a las complicaciones oculares, entonces podemos tener la queratopatía por exposición, presencia también de úlcera corneal, el infarto escleral o coroideo, una uveitis séptica o el glaucoma. Ahora vamos a mencionar un poco el absceso subperióstico. Esta es la complicación orbitaria más común secundaria de la sinusitis. Esta es la acumulación de material purulento entre la periórbita y el hueso. Entonces hay que sospecharlo cuando hay proptosis progresiva a pesar de un tratamiento adecuado. Es importante realizar una imagen para poder hacer el diagnóstico. Y en los niños, cuando hay un absceso medial, en ocasiones simplemente se da manejo médico, obviamente bajo una observación estricta. Si el absceso se presenta en una localización diferente o es en adultos, pues usualmente requiere drenaje por el riesgo de compromiso intracraneal. Y en esta tomografía, entonces podemos ver con ayuda del contraste venoso un absceso medial subperióstico, acá donde muestran las flechitas, asociado a una sinusitis maxilar y etmoidal. Ahora vamos a mencionar el absceso orbitario. Entonces, esta es la acumulación de pus en los tejidos intraorbitarios por la organización del proceso inflamatorio o por una ruptura de un absceso subperióstico. Al igual que el absceso perióstico, pues es difícil de distinguir de la celulitis orbitaria no complicada cuando no tenemos ayudas o imágenes radiológicas.
y estos suelen presentar pues como los que conocemos como los signos de alarma, que son la proptosis, la oftalmoplejía, el dolor con los movimientos oculares. Y acá en la imagen observamos un absceso orbitario derecho. En cuanto a la extensión extraorbitaria, pues en pocas ocasiones o es raro que la infección se extienda al vértice de la órbita, pero cuando esto sucede puede haber alteraciones de la agudeza visual. Y cuando se compromete, pues o cuando hay extensión intracraneana, pues puede haber enfisema epidural o subdural, un absceso cerebral, meningitis, trombosis del seno cavernoso o una trombosis del seno dural. Usualmente las complicaciones intracraneales se pueden sospechar cuando el paciente presenta una cefalea intensa, vómito en proyectil, alteración del estado de conciencia y en pacientes con trombosis del seno cavernoso puede haber parálisis de los nervios craneales y cuando esta parálisis es bilateral, pues el compromiso del seno también puede ser bilateral. La extensión intracraneal puede ser frecuente en pacientes con afectación del seno frontal y es importante destacar que pues esto es poco común en los niños porque en los niños el seno frontal se desarrolla aproximadamente a los 6 años y termina completamente el desarrollo como a mediados de la adolescencia. Cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que puede haber neoplasias, enfermedades reumatológicas, una fístula carotidio cavernosa, la celulitis preseptal, la cual mencionamos ahorita, la orbitopatía tiroidea, enfermedades inflamatorias de la órbita, entre otros. Cuanto al diagnóstico, tenemos que es clínico. Es fundamental determinar si es una celulitis preseptal o orbitaria y descartar complicaciones. Y para esto, pues juega un papel fundamental las ayudas diagnósticas, pues las imágenes intracraneales. Eh, no se ha realizado como un ensayo clínico controlado que determine si es mejor realizar un TAC, una resonancia. Usualmente se realiza la que tengamos pues como disponible, pero sí se han realizado ensayos y se ha determinado que la resonancia es superior a la tomografía para el seguimiento en la enfermedad de los tejidos blandos. Pero pues como sabemos, esta no está disponible en todas partes, entonces pues igual se realiza la que esté disponible. Cuando se sospecha trombosis del seno cavernoso, siempre se debe hacer una venografía, ya sea por TAC o resonancia, porque esta nos va a mostrar la falta de llenado del seno cavernoso cuando hay presencia de trombosis. Hay algunas indicaciones para la neuroimagen. Entonces, las guías del Reino Unido hablan de estas indicaciones que les muestro acá, que sería la incapacidad para evaluar la agudeza visual, que el paciente presente proptosis, oftalmoplejía, edema, edema bilateral o deterioro de la agudeza visual, no mejoría del cuadro clínico 24 horas posterior al inicio del tratamiento antibiótico, compromiso del sistema nervioso central, edema más allá del párpado, una neutrofilia mayor de 10.000 o que el paciente requiera drenaje quirúrgico. Hay otros autores que hablan de otras indicaciones, entonces le podríamos sumar limitación de los movimientos oculares, dolor con los movimientos oculares, diplopia o defecto pupilar aferente. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, en la celulitis preseptal vamos a tener que hay inflamación y esta va a estar únicamente limitada a los párpados. En la celulitis orbitaria vamos a tener inflamación de los músculos extraoculares, la acumulación de grasa y el desplazamiento anterior del globo ocular. Entonces es importante tener en cuenta que algunos casos de celulitis orbitaria pueden tener simplemente anomalías sutiles. Y también saber que casi siempre hay evidencia de rinosinusitis, usualmente etmoidal, y la respuesta inflamatoria más intensa se va a observar adyacente al seno etmoidal. Y en esta imagen pues podemos ver con las flechitas un absceso superior. En cuanto a los estudios microbiológicos, pues a pesar del bajo rendimiento, siempre se recomienda antes del inicio del tratamiento antibiótico tomar los hemocultivos porque en caso que salgan positivos, pues nos puede ayudar a descalar el tratamiento o a ajustar. En los pacientes con sinusitis bacteriana aguda concomitante que vayan a ser valorados por otorrino, pues se debe solicitar como el drenaje, el cultivo del drenaje purulento de los senos paranasales, que también sirve para guiar el tratamiento. Y si se va a realizar una cirugía, pues se debe cultivar la secreción, principalmente para bacterias, pero si el paciente tiene algún factor de riesgo que nos haga sospechar otro tipo de infecciones, pues usar tinciones especiales para hongos o micobacterias. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que el manejo es intrahospitalario cuando la infección es complicada, requiere valoración prioritaria urgente por otorrino y oftalmo y pues es importante demarcar la lesión para evaluar la evolución del paciente.
Entonces, la mayoría de los pacientes con una celulitis orbitaria no complicada simplemente se les puede dar tratamiento antibiótico sin necesidad de otro tipo de intervenciones. No existen tampoco ensayos controlados aleatorizados que evalúen los regímenes empíricos de tratamiento, pero entonces estos lo que buscan es cubrir los microorganismos más prevalentes que causan la infección, como son el estafilococo aureus meticilino resistente, el streptococo pneumoniae, los bacilos gram negativos y los anaerobios. Y este es muy importante tener en cuenta que el tratamiento oportuno nos ayuda a evitar la pérdida de la visión y otras complicaciones graves. Entonces, la terapia inicial se da con vancomicina. Esta es la dosis en niños y en adultos, se da una dosis de carga, posteriormente una dosis de mantenimiento y finalmente, pues si hay algún resultado de algún cultivo, pues se puede guiar el tratamiento. A la vancomicina hay que sumarle entonces ceftriaxona o cefotaxima y para el cubrimiento de anaerobios se adiciona el metronidazol. Entonces el metronidazol se usa hasta que se excluya el compromiso intracraneal. Si el paciente de pronto tiene una celulitis orbitaria asociada a una sinusitis crónica o que sea de origen odontogénico, si está siendo tratado con ceftriaxona o cefotaxima, hay que adicionarle el metronidazol. Pero si el paciente inicialmente viene siendo tratado con ampicilva o piptazo, pues en este caso no sería necesario adicionar el metronidazol. Cuando el paciente tiene alergia a penicilinas o cefalosporinas, entonces se usa igual la vancomicina y se le adiciona ciprofloxacina, levofloxacina o moxifloxacina, es decir, alguna fluoroquinolona. En cuanto a la respuesta a la terapia, entonces vamos a determinar que hay una respuesta al tratamiento cuando posterior al inicio del tratamiento antibiótico, 24 a 48 horas, el paciente inicia con alguna mejoría. Si el paciente de lo contrario no presenta mejoría, entonces se debe realizar una imagen si no se había realizado y si ya se había realizado, pues la imagen debe repetirse. Y en cuanto a la terapia oral, entonces se pasa a terapia oral cuando hay una colección. El tratamiento intravenoso se da por 5 días luego del drenaje y ya posteriormente sí se puede iniciar el tratamiento oral y cuando es una celulitis orbitaria no complicada, entonces el tratamiento oral se inicia cuando haya cedido la fiebre, cuando los hallazgos del párpado hayan ido mejorando, y esto se presenta usualmente 3 a 5 días después del inicio de los síntomas o del tratamiento intravenoso. En cuanto entonces a la terapia oral, tenemos que también se usa el tratamiento empírico. Se da trimetoprim, sulfametoxazol y clindamicina, a no ser que tengamos algún resultado de algún cultivo para poder para poder guiar el tratamiento. Y se le suma entonces amoxicilina o amoxicilina clavulanat. Si el paciente presenta alguna alergia, se usa alguna fluoroquinolona como moxifloxacina o levofloxacina. En este caso no se debe usar la ciprofloxacina porque esta tiene actividad subóptima contra los estreptococos. Entonces, pues no sería lo ideal dar este medicamento. En caso de sospecha de alguna infección por hongos, el tratamiento ideal es la anfotericina B. Y en cuanto a la duración del tratamiento, entonces, para los pacientes con una celulitis orbitaria no complicada, se sugiere continuar con los antibióticos hasta que se hayan resuelto todos los signos de la celulitis orbitaria y el paciente debe completar mínimo 2 a 3 semanas de tratamiento. Y cuando se recomienda pues como un tratamiento más prolongado, mínimo de 4 semanas, cuando el paciente presenta una sinusitis etmoidal grave o una destrucción ósea del seno. Vamos a hablar entonces de las indicaciones de la cirugía. Para los pacientes que tengan una respuesta deficiente al tratamiento con antibióticos, ya sea porque empeoró la agudeza visual o el paciente presenta cambios pupilares, se debe realizar una biopsia para identificar de pronto patógenos no tratados como compromiso por hongos y para descartar causas no infecciosas de la inflamación orbitaria, como pueden ser la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática o una granulomatosis con poliangeitis. Y el drenaje quirúrgico entonces está indicado cuando el absceso mide más de 10 milímetros de diámetro, cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico, cuando hay alteraciones o compromiso de la agudeza visual o extensión intracraneal. Y ya para terminar entonces las conclusiones, la celulitis orbitaria puede llevar a complicaciones oculares y neurológicas fatales. Es fundamental el apoyo en la neuroimagen para poder determinar pues como el tipo de infección que tenemos y si hay algún tipo de complicaciones. El diagnóstico y el tratamiento temprano son cruciales y el manejo multidisciplinario es indispensable. Muchas gracias.
No sé si hay de pronto alguna pregunta. Doctora, muchas gracias. Muy buena charla. Manu, muchas gracias. Gracias, Manu.